Que Dios te bendiga muy grandemente en este día. Bienvenidos a este espacio donde el alma se alimenta con verdad y con fe. Mi nombre es Gelmis y hoy me gustaría compartir contigo esta reflexión que he titulado No es el tamaño del sueño, es la fe con que lo entregas. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra cree? Tal vez piensas en fe, en Dios, en esperanza. Tal vez recuerdas una promesa que te hizo alguien o incluso una que Dios te dio. La palabra cree puede parecer sencilla, pero encierra un poder inmenso. Porque no se trata solo de aceptar algo como verdadero, sino de aferrarse a una verdad con todo el corazón. Creer, en su sentido más profundo, es confiar, es rendirse, es caminar aun cuando no se ve. Es decirle a Dios, no entiendo, pero confío. No veo, pero sigo. No siento, pero espero. Al buscar el significado de la palabra creer en el diccionario de la lengua española, encontré varias definiciones, pero hubo una que capturó mi atención. Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o que no está comprobado. Qué hermosa, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que muchas veces significa creer. Creer es dar un paso de fe cuando la lógica no alcanza, esperar lo imposible, confiar en lo que aún no se ve. Pero para que eso ocurra, necesitamos la ayuda adicional de un ser divino, de alguien que sobrepasa nuestros límites humanos. Y es entonces donde encuentro aún más riqueza al buscar esta palabra en su raíz bíblica. En el griego original, creer se traduce como pisteu, que significa tener fe, confiar, estar convencido de, dar crédito, depositar confianza. En el contexto bíblico, no se trata solo de aceptar algo como verdadero, sino de una entrega personal, una confianza activa en Dios, una dependencia total de su voluntad y poder. Y con todo esto en mente, he querido hacer esta reflexión, porque muchas veces estamos tan inmersos en nuestras debilidades y limitaciones que sin darnos cuenta, limitamos el poder de Dios y sus planes para nosotros. La palabra nos enseña que debemos vivir por fe y no por vista, pero seamos sinceros. Queremos resultados inmediatos, soluciones rápidas, tener el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando eso no ocurre, nos desesperamos, nos frustramos y hasta dudamos. Sin embargo, el mismo Señor Jesús durante su ministerio terrenal nos recordó una y otra vez el poder que hay en creer. En Marcos 9:23, Jesús le dijo a un padre angustiado por su hijo enfermo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¡Qué declaración tan poderosa! Pero notemos que hay varios aspectos importantes en esta afirmación. Primeramente, hay una condición: si puedes creer. Esto nos muestra que se trata de una fe que necesita activarse. No es pasiva ni automática. La fe requiere una decisión personal, una respuesta del corazón. Y cuando esa fe se activa, entonces sí trae resultados favorables, dependiendo de la decisión que tomemos. Jesús siempre se encargó de mostrar que los resultados en nuestra vida dependen de nuestras decisiones. Él tiene todo el poder para sanar, rescatar y liberar sin necesidad de preguntar nada, porque el poder siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Pero aún con todo ese poder, Él espera que nosotros tomemos la decisión de creer, porque cuando verdaderamente creemos que Él lo puede hacer, se abre la puerta para que su gloria se manifieste. Pero hay algo más que debemos entender sobre la fe. No siempre veremos el milagro de inmediato. A veces, Dios nos hace esperar. No porque no quiera concedernos lo que anhelamos, sino porque desea que aprendamos a confiar y a depender de Él. Y mientras meditaba en esto, me venía a la mente la historia de Marta y María, cuando mandaron a buscar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba muy enfermo. Y notemos cómo el Señor Jesucristo no corrió instantáneamente ante el llamado, sino que cuando Él llega, ya su amigo estaba muerto, ya había sucedido lo inevitable. Pero justo allí, en medio de ese dolor, sabiendo cómo se sentían estas hermanas, con dolor, con frustración,
tal vez hasta con desilusión, porque ya habían depositado toda su esperanza en el único que podía sacarlas de esa situación. Jesús le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el Señor nos quiere enseñar que no todos los resultados necesitan ser instantáneos, que a veces el milagro no ocurre cuando lo pedimos, sino cuando hemos aprendido a confiar. Porque en el tiempo de la espera, cuando no entendemos nada, cuando todo parece perdido, lo único que Él desea es que aprendamos a descansar, a rendirnos, a dejar de intentar controlarlo todo. Porque nuestra fe no se trata de un resultado, sino de una relación con Él. Y para creer, solo necesitamos confiar, aun cuando no veamos. Pero hay algo que debemos tener claro. Dios no es un genio de la lámpara. Él no existe para cumplir nuestros caprichos. Él responde conforme a su sabiduría perfecta. Y sus respuestas pueden ser sí, no o espera, aún no es el tiempo. Esto es muy importante que lo tengamos claro, para no desesperarnos durante el tiempo de la espera y para que no lleguemos a dudar si Dios realmente quiere lo mejor para nosotros. Porque muchas veces, cuando la respuesta no es inmediata o parece que Dios tarda, es allí cuando nuestra fe es puesta a prueba. Pero debemos recordar que Dios sabe el momento exacto en que todo debe ocurrir y que su propósito siempre es perfecto. Por eso Jesús también enseñó en Marcos 11, 22, 24, tened fe en Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Porque aunque no siempre veamos de inmediato lo que pedimos, la fe verdadera espera, confía y persevera, porque entiende que lo imposible para nosotros es completamente posible para Dios. Hay sueños y anhelos guardados en lo más profundo de nuestro corazón, deseos que a veces ni nos atrevemos a mencionar, porque parecen imposibles, inalcanzables, demasiado grandes para nosotros. Pero la verdad es que nada es difícil para el Dios Todopoderoso, el que tiene el universo en el hueco de su mano, el que abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Eso que llevamos dentro, ese sueño que nos parece inaccesible, no está fuera del alcance de Dios. Si lo presentamos delante de Él con un corazón sincero y una fe verdadera, Él puede hacer lo que para nosotros es imposible. Y hay algo que debemos entender en el tiempo de la espera. No es que Dios no pueda hacerlo, ni que no desee cumplir esos anhelos de nuestro corazón, sino que hay ocasiones en las que esos sueños no están alineados con su voluntad ni con sus planes para nosotros. O también suele pasar que limitamos a nuestro Dios actuando desde una fe débil, pequeña y escasa. Nos pasa como a los discípulos cuando no pudieron echar fuera un demonio y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Mateo 17:20. El problema no es el tamaño del sueño, sino la confianza con que lo entregamos a Dios, porque no hay nada imposible para Él, pero Él quiere que creamos de verdad, que pongamos nuestra esperanza en su poder y no en nuestras limitaciones. Y es que muchas veces nos perdemos entre lo que creemos y lo que no vemos, porque aunque decimos tener fe, la realidad es que la duda a veces llega como una nube espesa que se interpone entre la promesa y nuestra esperanza. Y entonces ocurre algo muy humano, muy real. Es como si dos pensamientos lucharan dentro de nosotros. Por un lado creemos, pero por otro, la lógica, el miedo o el cansancio nos susurran que no va a suceder. No somos los primeros en vivir esa lucha. En Marcos 9:24, ese mismo padre desesperado le respondió a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Qué fuerte, ¿verdad? Y no sé si a ti te ha pasado, pero así me he sentido yo en ocasiones, luchando entre lo que creo, pero a la vez dudo. Porque sí, es como una lucha interna que enfrentamos. Pero cuando voy a la palabra, no veo a Jesús rechazando a este hombre, al contrario, actuó con poder y liberó a su hijo. Esto nos demuestra que Dios no espera que tengamos una fe perfecta, sino una fe sincera. Una fe que, aunque temblorosa, se atreva a pedir ayuda al único que puede fortalecerla. Santiago también nos advierte que el que duda es como las olas del mar. El que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso, es tan importante alimentar nuestra fe con la palabra, con la oración, con el recuerdo de lo que Dios ya ha hecho. Porque cuando permitimos que la duda gobierne, nuestra fe se debilita. Pero cuando elegimos creer, aunque no veamos, confiar, aunque duela, y esperar, aunque tarde, entonces veremos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que eligieron creer, aun cuando lo que esperaban parecía humanamente imposible. No se rindieron, no retrocedieron, aunque no entendían los tiempos, aunque todo parecía estar en su contra, siguieron creyendo. En Lucas capítulo 2 versículos 36 y 38 encontramos a una mujer que no es muy mencionada, pero es un ejemplo poderoso de fe que espera. Ana, la profetisa, una mujer viuda desde joven, pero en vez de amargarse, sirvió a Dios día y noche en el templo. Tenía un anhelo profundo, ver la redención de Israel, ver al Mesías, y cuando por fin vio al niño Jesús, lo reconoció de inmediato y comenzó a alabar a Dios. Aunque pasen los años, Dios no olvida lo que nos prometió. Nuestra tarea es permanecer fieles, aun cuando la promesa parezca lejana. Otro ejemplo es Caleb. Mientras muchos recuerdan a Josué, Caleb a veces pasa desapercibido, pero él también creyó en las promesas de Dios cuando todos los demás dudaron. Aunque tuvo que esperar 45 años para entrar a la tierra prometida, nunca dejó de creer. Y cuando llegó el momento, con 85 años todavía dijo: «Dame ese monte, porque todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14:12. La fe no tiene fecha de vencimiento. Si Dios lo prometió, no importa cuánto tiempo pase, Él lo cumplirá. También quiero mencionarte a Bezalel, un artesano lleno del Espíritu de Dios, a quien Dios eligió para construir el tabernáculo. Quizás él no imaginaba que su talento tendría un propósito tan divino, pero sus habilidades no fueron ignoradas por Dios, sino consagradas para su gloria. A veces pensamos que solo los grandes ministerios cuentan, pero Dios puede usar tu arte, tus dones, tus sueños creativos para cumplir un propósito eterno. Solo necesitas creer y estar dispuesto. Estos personajes no tenían un escenario favorable, pero tenían fe. Y esa fe los sostuvo hasta ver el cumplimiento de lo prometido. Sin embargo, no siempre la lucha es solo con el tiempo, con el silencio de Dios. A veces lo más duro es enfrentar el desprecio, la burla o el rechazo de quienes no creen en lo que Dios nos ha hablado. José soñó con grandeza, pero fue despreciado por sus propios hermanos. Lo vendieron, lo hicieron pasar por muerto, pero ningún pozo, ninguna esclavitud, ninguna cárcel pudo apagar lo que Dios ya había determinado. Y sus sueños, los que otros intentaron enterrar, se cumplieron. David escuchó la voz de Dios desde muy joven, pero también escuchó las palabras hirientes de su hermano Eliab. Le dijeron que era arrogante, que no tenía derecho a estar en el campo de batalla, pero David no se enfocó en la crítica, sino en la causa, y con fe derrotó a Goliat. Nehemías quiso reconstruir, pero enseguida aparecieron voces que decían que no lo lograría. Sanbalat, Tobías y otros se burlaban, lo amenazaban, intentaban desanimarlo, pero él respondió con firmeza: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender». Y terminó el muro. Bartimeo clamaba por un milagro, pero le dijeron que se callara, que no molestara, que no valía la pena. Pero él gritó aún más fuerte y Jesús se detuvo. Timoteo tenía un llamado, pero muchos lo menospreciaban por ser joven. Pablo lo animó a no dejarse intimidar y a seguir siendo un ejemplo en fe, amor y pureza. Y me gustaría concluir esta reflexión diciendo que, a lo largo de la historia, Dios no ha buscado personas perfectas, sino corazones que estén dispuestos a creer. Gente como tú y como yo, que a veces vamos a dudar, que en ocasiones vamos a llorar, que incluso vamos a pasar por momentos de incertidumbre, de temores, pero que aún así vamos a decidir creer. Porque la fe no elimina las luchas, pero nos da fuerzas para atravesarlas. No va a borrar los desiertos que a veces tendremos que cruzar, pero Él se encargará de abrir caminos en medio de ellos.
Hoy, Dios sigue buscando a quienes estemos dispuestos a decir: Señor, creo, aunque mi corazón tiemble, aunque mis ojos no vean, aunque el tiempo me parezca eterno. Porque creer no es un sentimiento, es una decisión, una fe que transforma, que sostiene, que vence. Así que no te rindas, no entierres tus sueños, no dejes que el rechazo de otros apague lo que Dios sembró en tu alma. Aunque tengas que esperar como Ana, luchar como David, construir como Nehemías o resistir como Timoteo, sigue creyendo, porque para el que cree, todo le es posible. Y me gustaría que me acompañaras en esta oración. Padre amado, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuántas veces he dejado que mis emociones nublen lo que tú me has prometido. Cuántas veces he dejado que la duda, el temor, el miedo apaguen mi fe. Pero hoy vengo delante de ti con sinceridad. No tengo una fe perfecta, pero tengo un corazón dispuesto, que desea agradarte y esperar pacientemente en ti hasta haber cumplido lo que me has dicho que harás. Ayúdame a no mirar mis limitaciones, sino tu poder, a no vivir por lo que siento, sino por lo que sé de ti. Fortalece mi fe. Hazme recordar lo que ya has hecho en mi vida y enséñame a esperar con esperanza, a confiar con valentía y a seguir creyendo, incluso cuando todo me diga que no, porque tú eres fiel y si tú lo dijiste, yo lo creo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado esta reflexión hasta el final. Si fue de bendición para tu vida, si Dios te habló, si esta palabra despertó algo en tu interior, te animo a compartirla. Tal vez conoces a alguien que ha estado a punto de soltar su fe, alguien que está luchando con la espera, con el rechazo, con la duda. No te guardes esta palabra, compártela con amor, porque nunca sabemos a quién puede sostener. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio donde el alma se alimenta con verdad y con fe. Nos encontramos en la próxima reflexión, donde seguiremos creyendo, esperando y caminando juntos con esperanza. Que Dios te bendiga muy grandemente. Hasta la próxima.